Y ahora vamos a una parte muy importante. De hecho, es tan importante que nosotros los católicos la tengamos tan clara, porque es un punto de división con los hermanos protestantes. Vamos en la tercera parte del crecimiento, vamos a estudiar los sacramentos y los sacramentales. Y digo que es importante porque no basta a veces conocer de Dios. Mucha gente dice, lo importante es leer la Biblia nada más, dicen los hermanos separados. Pero es que no basta solo leer la Biblia. Cuando tú compras o adquieres un bien, qué sé yo, un vehículo, ¿no? O adquieres una nueva computadora o un nuevo teléfono, no basta que lo tengas, no basta que lo uses, sino que lo tienes que usar bien para que ese bien o ese teléfono te dé a plenitud lo que has buscado obtener al comprarlo. Entonces, en la economía sacramental de la Iglesia, Jesús claramente murió por nosotros, nos dejó la Sagrada Escritura y nos regaló la gracia. Todo eso lo hemos estudiado ya. Pero también nos da instrucciones. Jesús dejó las instrucciones para que la gracia sea entregada a nosotros en plenitud. No es a lo que yo diga nada más, al modo humano, al modo que yo pienso, al modo que cada quien interprete, sino lo que Cristo quiere que hagamos para que obtengamos una vida espiritual plena y que vivamos no solo en gracia, en la totalidad de la revelación y del regalo con la plenitud de la caridad que Dios nos quiere regalar. Es decir, Jesús, cuando se habla de los sacramentos, hay que saber algo claramente. Fueron instituidos por Cristo. Repitan conmigo, los sacramentos que enseña la Iglesia Católica fueron instituidos por Cristo. No es que se lo hayan inventado, como va a oír alguna vez en el Concilio de Trento, dicen se inventaron los católicos eso de los sacramentos. No, todos los sacramentos, y lo vamos a ver a lo largo de todo este estudio, que es bastante largo, especialmente en el tema de la Eucaristía, que es precioso cuando lo veamos, han sido instituidos por Cristo, es decir, son órdenes de Cristo que tenemos que obedecer. Hace poco creo que les mandé un video de TikTok donde yo declaraba por qué soy católico. Por una sola razón, digo, por obedecer a Cristo. Porque la única iglesia que obedece lo que Cristo dijo que hiciéramos, y en este tema van los sacramentos, va el tema del sacramento de la iglesia como sacramento también, va el tema de María como nuestra madre. Entonces no puedes dejar, ser parte de las filas protestantes y decir que obedeces a Cristo. Ahora, ¿por qué? Me dirán, lo vamos a desarrollar a lo largo que vayamos hablando de todos y cada uno de los 7 sacramentos. Recordemos lo que dice San Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Óigame, ¿para qué? Porque somos linaje elegido, sacerdocio real, somos nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Ese versículo resume lo que se puede decir que es la economía sacramental. ¿Dios busca al hombre o el hombre busca a Dios? A ver, ¿quién me responde eso? ¿Qué es primero? ¿Es el hombre que va en busca de Dios y lo encuentra o es Dios el que va en busca del hombre? Dios va en busca del hombre. Eso es lo primero. Desde que estaba en el vientre de mi madre ya me conocías, dice la Biblia. Ya me habías destinado.
Entonces, somos linaje elegido, somos sacerdocio real. Ahí andan diciendo los evangélicos, es que nosotros no tenemos sacerdocio. El sacerdocio solo existe en la Iglesia Católica, dicen ellos. No, porque es cierto, hay un único sacerdote que es Cristo, el único sacerdote es Cristo, pero participamos con Cristo de maneras diferentes. Ahorita, por ejemplo, el Padre, que mucho gusto y un buen saludo, Padre, gusta saludarle. Él participa del sacerdocio de manera ministerial, del sacerdocio real de Cristo, porque Él ha entregado su vida y le ha sido impreso, lo vamos a estudiar en el sacramento de orden, el carácter de ser propiedad de Dios, el sello. Nosotros somos sacerdotes también, aunque no les guste a los hermanos separados, somos sacerdotes comunes. ¿Por qué? Porque la fe, dice algún dicho por ahí que se oye, se mama en los pechos de la madre, dice. O sea, ¿quién evangeliza en su familia? ¿Quién le habla de Dios en su casa, hermana? Usted que ya recibió su retiro. Usted, ¿verdad, hermana? Entonces, se constituye en virtud del único sacerdocio, el sacerdocio real del orden del Melquisedec, todo eso lo vamos a estudiar, de Jesucristo. Usted, en virtud de ese sacerdocio único y real, se constituye en sacerdotisa común en su casa, porque es una mediadora entre las personas que quieren convertir, que son los hombres, y Dios, de manera común, porque no está entregada su vida a hacer que esa sea la razón de su vida, como lo hace un sacerdote. Pero es usted la que lleva a Dios, es la que lleva a Dios. Bueno, entonces empecemos a estudiar los sacramentos. En primer lugar, vamos a enlistarnos. Me van a ayudar a ustedes, por favor, a enlistar los sacramentos. Vamos a ver, ayúdenme, hermana Carla. Dígame el nombre de uno de los 7 sacramentos. El bautismo. Mire, otro. Ayúdenme, hermana Evelyn. Sí, la primera comunión, pero no es, esa es la primera vez, pero no es el sacramento. La Eucaristía. La confirmación, dice alguien más por ahí. ¿Cuál otro? El acto penitencial, el sacramento de la reconciliación, la confesión, el matrimonio. Todos estos son el mismo nombre del sacramento de la reconciliación, ¿no? Otro, el sacramento de matrimonio. Otro más, ¿cuál es? El orden sacerdotal. ¿Cuántos hemos dicho? Le falta uno. ¿Cuál les falta? La unción de los enfermos. Eso es el séptimo que les faltaba. Para decirlos en orden, hay 3 sacramentos que son de iniciación cristiana. De hecho, los sacramentos se pueden, ¿cómo decirles? Hacer una analogía entre la vida terrenal y los sacramentos. Es decir, nacemos, los hombres nacemos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pues también en el espíritu también nacemos. ¿Cuándo nacemos? Con el sacramento del bautismo. Ahora, conforme nos vamos, ¿con qué nos alimentamos para crecer? ¿Cuál es el alimento? Así como en la vida normal necesitamos alimentarnos para crecer, ¿cuál es el alimento de nuestra vida espiritual para crecer en gracia? La Sagrada Eucaristía. Y cuando tenemos una madurez espiritual, nos viene otro sacramento que nos da la adultez cristiana, nos hace soldados de Cristo, capaces hasta de entregar nuestra vida por defender la fe, el sacramento de la confirmación. Después sigue, así como cuando estamos en la vida terrenal, nos enfermamos, ahí buscamos un médico, medicinas, así nosotros en la vida sacramental, a través del sacramento de la penitencia o de la reconciliación, sanamos aquellas heridas que de los pecados o por decir así, consecuencia de los pecados que hemos cometido. Y por medio también del sacramento de la unción de los enfermos,
podemos sanar de enfermedades físicas o librarnos hasta del purgatorio. Lo vamos a ver más adelante cuando el sacramento de la unción de los enfermos nos puede librar hasta del purgatorio. Y finalmente, los sacramentos de servicio, ¿verdad? Que son el matrimonio, que nosotros llamados, los que hemos sido llamados al matrimonio, servimos a la iglesia, a la comunidad, a través de nuestra vocación de esposos. Y así también es de servicio el sacramento del orden, porque los sacerdotes, los laicos consagrados, los religiosos, han sido consagrados para hacer el servicio desde su vocación en el sacramento del orden. Entonces, para resumir, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sagrado y matrimonio. Empecemos con los tres primeros. Los sacramentos de iniciación cristiana: el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Se llaman así porque los fieles renacidos en el sacramento del bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en el sacramento de la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Y así, por medio de estos sacramentos, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida y avanzan hacia la perfección de la caridad. Sacramentos de curación. Jesús, a lo largo de su ministerio, perdón que está haciendo gran calor, se constituyó en médico de cuerpo y alma, perdonó pecados al paralítico y después le devolvió la salud. Y preguntó a los fariseos que lo cuestionaron por hacer esto el sábado: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levanta tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Palabra del Señor. Te alabo, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Eso está en San Marcos capítulo 2 versículo 10. Él quiso que con la fuerza del Espíritu Santo la iglesia continuase su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Esta es la finalidad de los dos sacramentos de curación: el sacramento de la penitencia y el sacramento de la unción de los enfermos. Y finalmente, los sacramentos al servicio de la comunidad. Estos sacramentos son llamados de servicio a la comunidad porque contribuyen a la propia salvación en la medida del servicio que prestan a los demás. Fíjense bien, esto parece pequeño, pero no es tan pequeño. ¿Cómo se santifica un sacerdote? Fíjense bien, estos sacramentos, dicen, voy a repetir, contribuyen a la propia salvación en la medida del servicio que prestan a los demás. En la medida que un sacerdote se entrega a la iglesia para, como dice San Pedro, para santificarla, para purificarla y presentársela a sí mismo pura y santa, en esa medida el sacerdote se hace santo. ¿En qué medida una pareja de casados se hace santo? En la medida que el hombre o la mujer empiezan a servir a su pareja para lo mismo, para santificarla, para purificarla, para presentársela a sí misma y a sí mismo puro o pura y santo o santa. En esa medida ese matrimonio va a irradiar la gracia de Dios y va a ser de santificación para esa pareja. Etimológicamente, veamos qué quiere decir la palabra sacramento. Se deriva del latín sacramentum, que significa misterio. Los sacramentos son los medios principales y ordinarios que Dios nos ha dejado para adquirir, conservar y aumentar la gracia. Eso es así. Es cierto que a veces puede pasar que a usted tenga un accidente de tránsito, se escape a matar, los médicos la den por muerta o lo den por muerto y se salve, y eso la hace recapacitar y recibe la gracia de la esperanza y cree en Dios y se convierte. Es cierto, pero esa es una forma muy extraordinaria de actuar de Dios. Los medios ordinarios
que el Señor ocupa para entregarle la gracia son los sacramentos. ¿Quiere llenarse de gracia de Dios? Viva los sacramentos. ¿Quiere tener más gracia de Dios hoy? Comulgue este día. Si está en pecado, confiésese. Y va a ver cómo la gracia va a crecer en su vida, en el entendido que realice todos los ritos y requisitos que los sacramentos exigen para que sean válidos. No solo se trata de ir a confesar pecado, pero no tener propósito de enmienda, ¿verdad? No, o sea, voy a ir a confesar con el deseo de ya no volver a pecar, ¿verdad? No como aquel que me voy a confesar para poder comulgar, pero después que me confiese voy a seguir en lo mismo. Eso es así, eso no es así, ¿verdad? Entonces, los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Cristo para santificarnos. Fíjense bien, son signos sensibles. Si yo ahorita me saco un billete y le digo, este billete, ¿cuánto vale? Aquí lo pueden ver. ¿Cuánto vale este billete? 5. Para poner unas palabras más adecuadas, ese billete vale lo que se puede comprar en este día, en este momento, con $5. Pero yo le diría, no. Si usted va a un lugar donde venden papel de este tipo y que le corten un pedacito de este tamaño, le van a decir, no, ese pedacito de papel que usted quiere vale 10 centavos a lo mucho. Es que si ese papelito tiene todas estas cosas que dice aquí, significa, es un signo de que vale lo que se puede comprar con $5 en este momento. Y digo en este momento porque mañana la inflación crece y lo que usted comprar con $5 va a tener que tener 6 o 7, ¿no? Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Eso mismo es el sacramento. Usted ve el agua cuando lo bautizan, pero el agua, así como el papel en el billete, una vez se cumplen los requisitos para que el sacramento sea válido, esa agua no significa agua, esa agua significa que usted ha sido muerto al reino de este mundo, sacado, naciendo de nuevo, como lo dijo Jesús a Nicodemo, naciendo de nuevo en el reino de Dios, y al nacer como ciudadano del reino de Dios, goza usted de la potestad de llamarse hijo, de ser hermano de Cristo, de poder tener perdón por los pecados que haya cometido, de poder tener una vida en gracia, de participar de la vida divina en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los santos y la bienaventurada Virgen María, y muchas otras cosas más que se derivan del bautismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Son signos ¿de qué? De la gracia que va a recibir. Son signos de la gracia que usted va a recibir en virtud ¿de qué? En virtud de los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor, como lo estudiamos en la clase de la gracia. Entonces decía Santo Tomás de Aquino decía, entre los santos el más sabio y entre los sabios el más santo, decía Santo Tomás de Aquino. Por eso el sacramento es un signo que recuerda lo que sucedió, es decir, la pasión de Cristo. Es un signo que demuestra lo que sucedió entre nosotros en virtud de la pasión de Cristo, es decir, la gracia. Y es un signo que anticipa, es decir, que preanuncia la gloria venidera. Mire qué bonito. Dice Santo Tomás, para resumirlo, el sacramento es un signo que recuerda la pasión, que demuestra la pasión y que anticipa la gloria. Miren, entonces, eso es entonces un sacramento. En pocas palabras, los sacramentos son signos que recuerdan la pasión de Cristo, demuestran la gracia de Dios entre nosotros y anticipan la gloria venidera. Ahora, bueno, antes de seguir adelante, ¿alguna duda de lo que son los sacramentos? ¿Seguros? ¿Seguro porque no entendió nada o seguro porque
porque todo le quedó claro. Seguro porque está todo claro, ¿verdad? Vaya.